Estamos hablando del estrés, estamos hablando de la ansiedad y vamos a hablar en este segmento acerca de cómo el estrés crónico afecta, no solamente le afecta en ese dolor de cuello que usted le da o en los hombros, no solamente le afecta a sentir o aumentar los riesgos de dolor de cabeza, migrañas o problemas digestivos, sino que vamos a tocar unos detallitos para que ustedes entiendan cuánto más puede afectar ese estrés que no se trabaja, que no se aprende a manejar correctamente y puede llevar a trastornos fisiológicos que pueden ir desde la hipertensión hasta el cáncer si no se manejan correctamente. Ciertamente. Me acompaña la doctora Jessica Quintero, así que doctora, nada, yo sé que hay unos elementos que usted quiere tocar desde su punto de vista, desde la psicología clínica, y es ese asunto, ¿verdad? Y yo quiero que enfaticemos en el aspecto de que la mayor parte de los trastornos que sufre la gente o que llegan a convertirse en un trastorno mental comenzaron con situaciones de estrés crónico, acumulativo o con otros síntomas que si se hubiesen manejado a tiempo nunca hubiesen llegado a convertirse en un trastorno y posiblemente nunca hubiesen llegado a contribuir a una diabetes, una hipertensión o alguno de estos otros problemas que son mucho más serios que experimenta la población en general. Sí, es que hay que fortalecer todo el sistema emocional. Y bueno, y ustedes, doctor, sabemos cómo es que nuevas investigaciones y estudios han arrojado que hay una conexión directa entre todo lo que tiene que ver con el aspecto cerebral y cómo se trabaja, que ahora vamos a ver un poco, con inclusive el intestino, que es el área suya de expertise, ¿verdad? O sea que doña María... Hay un acueducto directo ahora. Doña María, que tuvo problema con la vecina o que tuvo problema con el hijo, sin darse cuenta, al no resolver esas situaciones, puede traerle un trastorno digestivo, puede traerle un trastorno de fatiga crónica, de insomnio, que entonces no duerme bien, o viceversa. ¿Por qué? Porque puede empezar en el intestino. Ah, claro, claro. Al revés. Claro. Y entonces, como ya se ha descubierto que el intestino tiene más producción de neurotransmisores que inclusive allá arriba, sobre todo la serotonina, ¿verdad? Que la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con la depresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tengo buena alimentación adecuada y no estoy haciéndome cargo de tener y yo creo que usted nos puede hablar más de eso que yo misma, ¿verdad? No estamos dándole el cuidado adecuado, el tender loving care, como decimos, a nuestro intestino y nuestra alimentación adecuada, a nivel emocional se va a reflejar también. Fíjate, pero fíjate, quiero hacer énfasis en el asunto de que si la alimentación juega un plano crucial en todos los aspectos de la vida. Y quiero que el señor director me ponga un momentito un diagrama que tenemos del iris del ojo. Bueno, vamos a hablar de este. Ok. Porque fíjate, todo se integra definitivamente. Sí. Ya mismo vamos al del iris después de este. Esto es lo que tenemos en pantalla ahora, es lo que yo habíamos comenzado a hablar en el programa anterior, ¿verdad? Donde el organismo no va a discriminar entre una amenaza o peligro real o imaginaria. Y como nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a recibir a través de todos nuestros sentidos. Espérese, la voy a interrumpir. Usted dijo una amenaza real o imaginaria. Sí. O sea, que la amenaza puede ser real, pero puede ser que también sea porque la persona percibe. Exacto. O entiende que puede ser amenazante cualquier otro aspecto que necesariamente no sea real, pero es parte de su realidad, fíjese, se hace parte de su realidad. Sí, que ese es el asunto. Así. Que yo he visto, por ejemplo, algunos profesionales de la salud decirle al paciente, eso es mental, y lo refieren al psicólogo, pero aunque no sea real, fíjese, yo he visto que las personas pueden llegar a convertir en real esa amenaza y hacerlo parte de su vida y de su realidad, y como quiera hay que trabajarlo igual que si fuese real. Sí, definitivamente. Por eso es que los profesionales de salud, todo tipo de profesional de la salud, no podemos partir de la premisa de asumir que lo que estamos viendo y observando solamente es lo que es, como usted acaba de decir. O sea, hay que auscultar, hay que explorar, hay que ver qué está pasando ahí, porque tiene que ver con muchísimas cosas. Ya
mencioné, donde el estrés es provocado por situaciones que tenemos en el momento presente. O sea, tengo un león rugiendo feroz al frente mío, eso no hay quien lo despinte. Eso es real. Pero ese que se produce por eso que pensamos o que anticipamos, entonces se llama ansiedad. Exacto, que fue lo que yo estaba mencionando. Perfecto. Puede estar presente o no puede estar presente. De hecho, cuando hablamos de ansiedad también tendríamos que distinguir de los miedos, las preocupaciones, ¿verdad? Porque se puede convertir entonces también en fobias, ataques de pánico, o inclusive tener miedo a que me dé la ansiedad y la preocupación que estoy teniendo y no se vaya de mí. Fíjate, esto es como esta persona que compra una casa, que tiene 2 o 3 hijos, ¿verdad? Y hace un sacrificio, compra una casa. Entonces, después que la compra, entonces empieza a padecer de ansiedad porque no sabe qué va de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, cómo va a pagar la hipoteca porque la tomó a 30 años. ¿Cómo uno trabaja con una persona que desarrolla ansiedad porque está pensando en cómo de aquí a 15, 20 años va a pagar esa hipoteca por algo que en el momento de tomar la decisión él lo que estaba pensando era en el bienestar de su familia y toma esa decisión junto con su esposa y compran esa propiedad, pero de momento empieza a tener la ansiedad de que entonces qué va a pasar de aquí a 15, 20 años según vaya envejeciendo. Y si pierdo el trabajo, y si me enfermo, y si... hay gente, es una realidad de muchas personas todos los días. Eso es el ejemplo perfecto de ansiedad, porque estamos anticipando catástrofe que probablemente ni va a suceder. ¿Cómo uno enfoca a esa persona y cómo lo ubica en la realidad? Tenemos que sentarnos a hablar acerca de expectativas de vida, acerca de explorar un poco a nivel de dónde se originan, de dónde están viniendo esos esquemas de pensamiento, de anticipar este tipo de catástrofe, a lo mejor vivencias que tuvo, formas de manejo que aprendió y modelajes que tuvo a través de su entorno. Pero habría que ver cuál es su plan de vida, hacia dónde se está enfocando y proyectando en su vida. Yo hace poco le dije a alguien que me confrontó y lo vi con una situación de esta ansiedad. Yo le dije, mira, mejor enfócate en lo mucho que tu familia y tus hijos están disfrutando de ese hogar por el cual tú estás haciendo tanto sacrificio. Claro. Y aprende a vivir el día de hoy. Aprende a vivir, claro. Uno tiene que a veces proyectarse desde el punto de vista económico, ¿verdad? Para darle seguridad a los hijos, pero eso que usted mencionó ahora son precauciones que hay que tomar, sí o sí, porque somos responsables, somos entes responsables de nuestras propias decisiones, ¿no? Ahora bien, eso que usted mencionó es una de las herramientas que se utiliza hoy día, que le llaman en inglés mindfulness o atención plena, que no es otra cosa que vivir apreciando el presente, cada momento, porque usted se imagina que ni siquiera podemos aprender a masticar el bocado que estamos a punto de tragar de una forma pausada, entendiendo qué tengo dentro de mi boca, que estoy disfrutando los ingredientes, las distintas hierbas, todos los sabores, los olores, los aromas. No, porque vivimos tan acelerados que ni eso podemos disfrutar. No. Bien, yo me estoy pongo disfrutando. Ese ejemplo así tan pequeño, porque imagínense cómo es con todas las demás situaciones que vivimos. Yo me estoy disfrutando ahora mismo que estamos aquí en este momento, disfrutando esta conversación con la doctora, disfrutándome este té de CBD con manzanilla. Está riquísimo. Y he tenido que aprender a disfrutar, por ejemplo, cuando uno va de camino y se dirige hacia un destino, ya sea en avión o ya sea en el automóvil de aquí a Guánica o a La Parguera o donde sea. No sé por qué a veces se vive que tú vas como que enfocado en llegar. Pero fíjate qué diferencia cuando tú desde que sales empiezas a mirar las montañas, vas saliendo del estrés de la ciudad, vas disfrutando, miras al cielo y ves las nubes, o pasa uno por algún pasaje y ves este paisaje tan precioso como el que tenemos aquí detrás. O sea, es aprender, eso de mindfulness, es aprender a vivir el momento. Y de momento llegaste a tu destino y ni te diste cuenta. Óyeme, yo he aprendido a disfrutar cuando viajo. Hasta llevo en mi iPad o llevo un libro para leer y digo, qué bueno que aquí no hay más ningún distractor y que siempre que viajo me llevo algún libro
Ujú. A veces no he tenido tiempo de leerlo porque se me sienta alguien al lado, me reconoce y vamos todo el Hablar. camino, hablando Dialogando. y platicando y casi nunca pues tengo la oportunidad de leer o de en profundizar en lo que me llama, pero siempre uno va preparado con eso, ok, ¿cómo voy a disfrutar si tengo que esperar 4 horas en un aeropuerto? ¿Cómo voy a disfrutar si cambia, en alguna manera se altera el itinerario del viaje y ya ese estrés que me daba antes cuando viajaba ya no me da? Claro, pero fíjese que es bien interesante lo que usted trae porque eso hay que aprender a hacerlo. Hay que concientizarse. Hay que aprender a hacerlo. Y ese es el trabajo de Es nosotros, un ayudarlos a mecanismo, concienciar. claro, y es un mecanismo que todos tenemos disponible para Ujú. utilizarlo. Qué rico es poder disfrutar cada cosa que hago sin... Ay, y pero es que el mundo nos lleva a que tenemos que frenarnos. No podemos dejar, como yo decía la vez pasada, no podemos dejar que la bola arrolladora del mundo en que vivimos nos pase por encima y nos aplaste. Porque literalmente si dejamos que ocurra, nos aplasta. Mira, Y ahí doctor, es que vienen todos esos y ahí es desórdenes que- de ansiedad, Exacto. la fobia, las preocupaciones, que la mayoría de las veces no llegan a suceder. Pero estamos acostumbrados, nuestra cultura que nos enseña, no, 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 tú tienes que cubrir todas las bases. Ah, y que no se te quede ninguna. Entonces empezamos a sufrir por asuntos y problemáticas de necesidad de tener el control, manejar el control, acapararlo todo. Y si no lo puedo hacer, oh my God, vienen Óyeme, todos los pero problemas. y dentro de ese proceso de estar en control, que no es malo, tenemos que abrirnos también para cuando las cosas no ocurren como quisiéramos. Por ejemplo, nos Flexibilidad, programamos maleabilidad. para este fin de semana trabajar en el patio, pero todo el fin de semana llovió, ¿Llovió? pues mira, nos Qué rico. sentamos y vemos una película o leemos Con o la hacemos tacita de té. cualquier actividad dentro de la casa, nos tomamos el El tecito. tecito, exactamente. Yo en estos días estaba haciendo un recuento de que, oye, caramba, en los últimos, es bien difícil que yo tenga un minuto que diga así de sosiego y diga, caramba, pero he aprendido a disfrutar cada cosa que estoy haciendo para que, aunque no tenga tiempo para tirarme así a coger una siesta, Ujú. pero cada momento que tengo me lo he disfrutado, cada encomienda que me ha tocado hacer, he aprendido a disfrutármela y ¿sabes qué? Que me he dado cuenta que me canso menos que cuando tenía ese listín de cosas y las hacía porque tenía que hacerlas porque tengo que cumplir. O sea que hasta eso ayuda porque en el momento que tú tomas la determinación de hacerlo de una forma más relajada y disfrutando el proceso, Ujú. sea cocinar, sea trabajar en el patio, sea preparar una presentación, sea hacer todo lo que tenemos que hacer para cada programa de esto, pues uno lo hace con esa conciencia de disfrutar lo que estás haciendo. Y cuando vienes a ver, casi ni te cansaste. No, Y porque así lo yo tienes atiendo que... cada paciente en mi oficina. Como si estuviésemos aquí sentados dándonos esta taza de té. Y cuando finaliza el día, uno dice, wow, termina el día. Y entonces se siente uno lleno de cada una de esas experiencias que tuvo con los pacientes. Y no termino cansado como cuando tenía que ver 20 o 30 pacientes y eso era corriendo de una oficina para otra y, ay Dios mío, pero que cuántos pacientes más tengo que ver y totalmente distinto. Y eso es algo que es, como usted menciona, hay que aprender a hacerlo, hay que estar consciente para poder llegar a hacerlo. Y identificando, número uno, cuáles son nuestras destrezas, cuáles son nuestras fallas. Y una vez nosotros identificamos nuestras destrezas o eso que necesitamos mejorar o fortalecer o en eso que nos tenemos que poner quizás un poquito más de conciencia en lo que lo hacemos casi en piloto automático, porque ya uno después que se acostumbra, ya tú no tienes que decir, ay, yo no voy a coger estrés de esto, porque automáticamente caes en ese ritmo donde no te tiene que dar estrés. Porque te programaste, porque empezaste a hacerlo como un patrón de todos los días en tu vida, hasta que se convierte en una costumbre y ya no te da estrés. Ujú. Y es bien importante señalar también que yo estaba mencionando la diferencia entre estrés y ansiedad. Ok,
Pero fíjate que entonces, como son dos cosas que tienen un origen distinto, el estrés, como mencioné, es más fisiológico y la ansiedad es más a nivel de pensamientos. Eso es lo que lo va a mantener, es la que lo va a traer y es la que lo va a mantener. Pero el estresor no va a desaparecer siempre por sí solo. Vamos a decir ok, el tapón es el que está haciendo un estresor ahora mismo y me tiene todos los cambios fisiológicos alterados completamente, pues cuando llegué a mi destino, pues se fue el estresor por sí solo, no hay ningún problema. Pero ¿y aún qué hay ese de los estresor, estresores pero fíjate, que no? aún ese estresor que es de todos los días y sabemos que siempre va a haber tapón, si nos programamos para que no nos dé estrés el tapón, podemos pasar el tapón sin que nos dé estrés y salimos más temprano, Claro, si nos y programamos. esas son estrategias de manejo que Claro. tenemos que aprender y abrazar y aprender a movernos a través de la vida bajo esas fortalezas. Ahora, y no hay nada de malo en reconocer, no es una fortaleza mía. Pero si yo puedo identificar que me hace falta Trabajar, cultivarla, tenerla, pues vamos a tenerla, vamos a cultivarla y vamos a asegurarnos que esté en la medida correcta en nuestras vidas constantemente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el estresor no se va? ¿Se va a ir el estrés? Bueno, nosotros ¿No se va a entonces ir? modificamos nuestra conducta y nuestra perspectiva para que entonces ese estresor llegue el momento en que deje de ser un estresor. Porque si se sigue prolongando a través Claro. del tiempo, ¿qué va a pasar? Oye, vamos al diagrama de nuevo. Vamos al diagrama. Vamos al diagrama. Fíjense que ahí en el diagrama tenemos la amenaza o el peligro de eso que nos puede generar estrés. Fíjense que la primera reacción ocurre en el hipotálamo. Ciertamente. Y el hipotálamo es una glándula sumamente importante porque ahí es donde se integra la función del sistema nervioso y el sistema endocrino de nuestro cuerpo. Ahí se reciben los impulsos nerviosos y el cuerpo decide cómo va a modular ese impulso, para dónde lo va a enviar. Voy a Activa y estimular regula. la tiroides o las adrenales. Y ahí está lo que es el próxima flechita, doctora. Activa y regula. Entonces lo va a manejarlo. Entonces va a empezar adrenalina, noradrenalina, toda una serie de hormonas que van a empezar a hacer. Se acelera el corazón, Porque ahí vienen se acelera la respiración, los cambios fisiológicos que se ven al final en ese se le diagrama. enfrían las extremidades a la persona, el corazón Eso lo podemos late ver más en alto. en la próxima lámina, donde se ve más específicamente, si se puede proyectar en la pantalla, que me parece que es la 12, había mencionado, Sí. esa mismita, ¿ves? O sea que los cambios fisiológicos ya, todo ahí, no sé si se pueden apreciar las flechitas, pero el aspecto, cuando esa respuesta que el hipotálamo va a activar y regular, ya está entonces Afectando el activada, metabolismo. va a afectar todo. El Oye, metabolismo sube, respiración, Pero déjame... ritmo cardíaco, todo lo que se ve ahí en pantalla, todo eso va a aumentarse. Mira, cuando el metabolismo se altera, fíjate que la hemos puesto ahí número 1, porque el metabolismo va a depender del efecto de cómo el cuerpo ahora utiliza lo que se comió, lo que se digirió, de la digestión. Y entonces se ha visto que el estrés puede alterar la forma en cómo tú utilizas la insulina. Porque estás ahora preparada para un riesgo y un peligro, ahora hay que coger todo eso y aumentarlo. Y entonces, ¿qué Azúcar, sucede? Exacto, el hacia cuerpo arriba. empieza a convertir grasa en glucosa. Si no, el cuerpo te pide comerte un chocolate o buscar una bebida azucarada. Todo esto porque el cuerpo se está preparando para algo que todavía no sabe qué es lo que va a hacer. Peligro. Es una amenaza, un peligro. Entonces, si la persona vive todos los días en ese efecto, Fatal. ¿qué pasa? Pues dentro de poco va a tener un problema de resistencia a la insulina, va a tener niveles altos de glucosa, porque no se corrigió a tiempo ni se concienció acerca de ese problema que estaba creándole, ese problema metabólico que venía de ahí. Claro, estamos hablando de las enfermedades de este siglo, las autoinmunes. Y fíjate que el próximo renglón tiene que ver con la presión sanguínea. Y después sigue cada uno de esos componentes que llevan a la enfermedad crónica, y de esos que vamos a hablar cuando regresemos de este corte comercial, para entonces llevarlo a eso que las personas experimentan y eso que tienen que corregir para evitar llegar a ser diabéticos, hipertensos, evitar que vayan o disminuir los riesgos de una enfermedad coronaria o de un derrame cerebral
Así que regresamos en breve para hablar un poquitito más específico de esos aspectos.